15 años de experiencia desarrollando software me han dejado una valiosa lección. Odio todo esto de mi carrera. En el año 2007 di inicio a mis estudios de ingeniería de sistemas en Colombia, y si soy honesto, en ese entonces no tenía idea alguna de lo que me deparaba la carrera. Hoy en día tengo muchísimos beneficios asociados a ser desarrollador de software, cosas que nunca me había imaginado iba a tener: infinitas oportunidades laborales, trabajo estable con contratos a término indefinido, un excelente salario y una excelente calidad de vida, y la oportunidad de conocer el mundo. Pero no todo es color de rosa, y son tantas las cosas que odio de mi profesión que en muchas ocasiones he considerado dejar todo tirado y esconderme bajo una roca. I no longer am a fan of this bit. Hoy quiero compartir contigo las 5 cosas que más odio de mi carrera, para que las conozcas y estés preparado para el momento en que te toque enfrentarte a ellas durante tu experiencia profesional. Pero espera, antes de continuar, está demostrado científicamente que aquellos suscritos a mi canal son más felices desarrollando software. Ahora sí, empecemos con esta terrible lista. Primero, es increíble la rápida velocidad en la que el trabajo y el día a día se vuelven aburridos y monótonos. El aprender un lenguaje de programación, paradigma o tecnología es bastante retador, pero si soy honesto, no hay que ser un genio para aprender a navegarlos y dominarlos con maestría en un tiempo relativamente corto. Más aún, al tener en cuenta que vas a estar dedicado a aplicar estos temas durante 8 o 9 horas al día a través de los 5 días laborales de la semana. Además, tenemos que reconocer la naturaleza de los trabajos y los proyectos de desarrollo de software, que implican 2 etapas: una etapa de creación e innovación y una posterior etapa de mantenimiento y actualización. Durante la etapa de creación, arrancas con el desarrollo de un nuevo aplicativo desde cero, donde todo es nuevo y tienes la oportunidad de tomar riesgos y aprender nuevas tecnologías. Pero al cabo de un año o al finalizar esta primera versión del producto, el software estará en producción y las oportunidades de innovar y cambiar serán cada vez más raras. Es entonces cuando la perspectiva del trabajo cambia. Ya no es tu tarea diseñar e implementar innovadoras ideas, sino que te verás convertido en un bombero, cuya labor única es apagar incendios. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Es decir, arreglar bugs y problemas en el software en producción. Es por estos 2 motivos que los ingenieros de software duran más o menos 2 años en un trabajo. Todo se vuelve aburrido rápidamente y es hora de cambiar de dirección. Segundo elemento de mi lista: el cambio es constante y hay que estar estudiando permanentemente para permanecer vigente en el mercado. Debido a lo aburrido que estás, ha llegado el momento de cambiar de trabajo y buscar una nueva oportunidad. Trabajo muy duro, como un esclavo. Pero te das cuenta que nada de lo que sabes es demandado en el mercado actual. El tema es, cada 2 años vas a encontrar un nuevo framework, un nuevo lenguaje está de moda o un nuevo patrón de arquitectura se toma la industria por sorpresa, y no podrás avanzar en tu carrera y aterrizar una mejor oportunidad laboral con un mejor salario y un mejor puesto si no dominas estas nuevas tendencias. Al principio, estos cambios son muy interesantes, pero tras pasar 10 años desarrollando software, ya llega uno a un punto en el que se vuelve tan estresante empezar de nuevo de cero, y te terminas preguntando si no puedes aprender estos nuevos temas por ósmosis dándote golpes de cabeza contra la pantalla. Tercero, el cansancio mental que está asociado al estar concentrado en el mismo tema durante horas y horas de tu día. Seamos honestos, el trabajo de desarrollador es realmente cómodo, pues no requiere de ningún esfuerzo físico y se tiene la oportunidad de trabajar en tu propio ambiente, en aquel en el que te sientes más cómodo, ya sea desde casa, desde una oficina bastante cómoda o desde cualquier otra parte del mundo. Pero debo aceptar que este trabajo, a pesar de estas cómodas circunstancias, sí cansa, y mucho. I am dead inside. Sonará raro, pero muchas veces al finalizar el día laboral no quiero hacer uso alguno de mi cerebro, no quiero tomar decisiones, no quiero pensar en nada y solamente quiero hacer ocio y procrastinar. Evidencia de esto han sido las veces en las que paso horas y horas buscando un error en el código, estresándome, frustrado, golpeando la mesa, solo para darme cuenta 5 días más tarde que el error que tanto me estaba atrofiando la cabeza no eran más que un punto y coma o una tabulación.
I knew exactly what to do, but in a much more real sense, I had no idea what to do. Y la verdad, lo entiendo. Mi cerebro se bloquea tras estar tantas horas y tantos días navegando el mismo tema. Cuarto, esta carrera exige que invirtamos cantidades exageradas de tiempo para poder permanecer competitivos en la industria. Puedes hacer tus 8 o 9 horas laborales en el día, pero seamos honestos, el trabajo nunca termina ahí. Cuando el software está en producción, puede que seas contactado durante los fines de semana o en las horas de la madrugada si por algún motivo alguna de las aplicaciones en producción se vino abajo. Adicionalmente, el exceso de reuniones en el día a día I'm here live. I'm not a cat. pueden que consuman gran parte de tu tiempo, aquellas horas que deberían ser dedicadas exclusivamente a tareas de desarrollo, obligándote a pasar tiempo extra para poder cumplir con las metas y objetivos en la fecha especificada. Además, ¿sabías que se espera que los desarrolladores tengan un portafolio de código y aplicaciones en GitHub? Muchas oportunidades laborales dependen de tu portafolio y es tu deber pasar horas extra programando fuera de tu horario laboral para poder tener estas demostraciones de tus capacidades al día. ¿Y qué me dices además del tiempo que tienes que invertir para poder ser un ser humano 100% funcional? Sabemos que esta carrera es muy sedentaria y es tu deber invertir algo de tiempo en ejercicio o simplemente mover tu cuerpo caminando en las calles. Y te había dicho ya que tienes que pasar mucho tiempo estudiando nuevas tecnologías para poder permanecer competitivo, y la verdad es, nunca he sentido que 24 horas en el día sean suficientes. Quinto y último, nuestro trabajo es muchas veces menospreciado, ya que la gente que dirige el negocio no lo entiende totalmente. No se imaginan lo frustrante que es el estar sentado en la oficina y que detrás de uno se pongan de pie los ejecutivos de venta o analistas a observar la pantalla y a observarlo a uno programar, buscando que con esta presión se puedan liberar ciertas funcionalidades en los próximos minutos. No se imaginan lo irritante que es escuchar al CEO o los stakeholders diciendo que las semanas que invirtió uno en desarrollo fueron una pérdida de tiempo, porque según ellos, esa tarea se podía ejecutar en un solo día. Y lo peor, preguntan, ¿y qué tan difícil es guardar un dato en la base de datos? ¿O qué tal aquellos que se acercan y dicen, esto es un desarrollo rápido, puedes saltarte las pruebas? Y luego se quejan por aquellos errores inesperados en producción. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Es aún peor cuando uno trabaja en el backend, pues se pueden pasar cientos de horas de desarrollo construyendo algo que es totalmente invisible para la empresa, ya que si no existen reportes, botones, gráficos o formularios, nuestro trabajo nunca existió. Y no falta el jefe, que viene con el requerimiento de reducir costos en servidores, haciendo que los procesos de desarrollo y despliegue sean mucho más complicados. No se imaginan la cantidad de veces que he querido mandar todo al carajo, a causa del estrés que generan muchas de las cosas en el día a día en mi carrera. Pero poco a poco he aprendido a manejar mis expectativas y mi frustración, y ahora navego los puntos más altos y más bajos del día con más calma, pues como me han escuchado decir aquellos que han trabajado conmigo, la paciencia es la madre de la sabiduría. Bueno, la idea es esa. Además, no lo puedo negar, las oportunidades laborales actuales para los desarrolladores son inigualables y casi ninguna otra industria ofrece tantos beneficios. Y hoy, tras 15 años de haber empezado mi carrera, debo confesarlo, esta fue la mejor decisión de mi vida. ¿Te preocupan estos problemas o crees que estoy exagerando la situación? Déjame saber en los comentarios tu opinión y no dudes decirme qué otras cosas odias de esta profesión. Esta es la segunda parte de mi antología al odio de la carrera de desarrollo de software. Si quieres ver la primera parte y saber por qué odio tanto buscar trabajo en esta profesión, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso, vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.